gracias por continuar a esta hora y agradezco la presencia en el programa de hoy de Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia de República Dominicana. ¿Cómo estás? Hola Edith, mucho gusto. Aquí muy bien. Gracias por invitarnos. Bueno, si alguien viene, esas familias dominicanas que viven en Estados Unidos, que vienen al país, justo ayer me encontré yo con una familia que estaba en la zona colonial y me dice, ay, nosotros estamos aquí paseando, y entonces vienen a pasear y a pasar vacaciones y quieren llegar al Museo Memorial de la Resistencia. ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, es la historia de las víctimas de terrorismo de Estado. En otras palabras, es todos aquellos que lucharon a favor de la libertad y la democracia durante las dictaduras en el pasado siglo XX. O sea, la resistencia a la dictadura de Trujillo y a la dictadura de Balaguer, básicamente. Básicamente, lo que va a encontrar. Y puede llevar sus niños o los jóvenes. Claro. De hecho, el museo fue diseñado para jóvenes, para estudiantes. El museo se diseñó como una herramienta educativa fuera del aula, educación no formal. Nosotros como institución, eso es lo que hacemos, educar. Mira, estamos mirando, Luisa, algunas imágenes. Rafael Leónidas Trujillo, a veces uno da la cosa por hecho y entiende que todo el mundo sabe que aquí hubo una dictadura, que fue una dictadura oprobiosa, que fue de las dictaduras más crueles de América Latina, que aquí dejaron víctimas, que hay unos victimarios, que hay unos esbirros, que hay gente que gozó torturar. Pero de repente viene alguien y como que te quiere cambiar la historia. ¿Qué es lo que nos pasa? Que de cuando en vez se da ese trastorno. Uno dice, bueno, tú lo das por hecho, que la gente lo sabe, que los jóvenes lo saben, pero no necesariamente. No. El revisionismo histórico se da en todas partes y se da después de que ha pasado 1 o 2 generaciones donde no se ha trabajado la memoria histórica en forma como política pública, y entonces eso facilita aún más el camino para el revisionismo. Lo hemos visto, si nos limitamos, vamos a limitarnos a Latinoamérica, lo hemos visto en Latinoamérica en todas partes. El peligro es real, es una pena porque eso implica construir en el presente un futuro sobre una base falsa. Ajá. Y eso da un resultado malo. Nosotros aquí sabíamos que eso venía, cada vez viene con más fuerza, porque hay sectores obviamente que pues les conviene, tanto política como económicamente, el revisionismo. Entonces, lo que sí nos sorprende y nos preocupa es que dentro de esos sectores hay gente y hay instituciones y organismos que uno entendía que estaban más que claro en el beneficio de la democracia para el desarrollo de una nación. Y parece que no, que como estamos viviendo en tiempos donde es más importante mi beneficio personal, pues bueno, el beneficio personal, sobre todo si es económico y político, pues prima que el beneficio de la mayoría, y entonces ayudan a tergiversar la realidad. Y te salen con la historia de que hay que escuchar la otra campana, como que hay 2 campanas iguales, como que es una moneda que tiene partes iguales. No es igual. No es igual al que tiene la fuerza y el poder del Estado y los agentes del Estado con aquellos que no tienen absolutamente ninguna fuerza y son reprimidos y oprimidos. O sea, no están en igualdad de circunstancias. Sí, porque a veces es muy común que digan, vamos a escuchar las 2 campanas. No hay 2 campanas. No hay 2 campanas, no hay 2 campanas. No, eso no se da en estos casos. O sea, en los casos de autoritarismo, de regímenes autoritarios y de dictadura, no hay 2 campanas, hay una sola campana. A mí me gustaría, y voy a ir sobre un tema que estuvo recientemente, y de hecho lo había conversado contigo, que es el caso de Clodoveo Ortiz. ¿Por qué Clodoveo Ortiz, que aquí mismo compartimos, y las imágenes que estamos mirando son del Archivo General de la Nación,
que tiene una gran, digamos, tiene muchas muestras de diferentes imágenes y que son de uso libre. Pues Clodoveo Ortiz, vi uno de los testimonios de alguien que fue torturado en la 40 y dijo, entre los torturadores, todos eran malos, pero él se podía calificar como uno de los peores. Sí. Sin embargo, él tuvo unas declaraciones, esas declaraciones aquí se viralizaron y parecía que los ajusticiadores ya no eran los que merecían el respeto y la consideración de la gente, sino casi que Clodoveo era una víctima. ¿Quién fue Clodoveo Ortiz? Y bueno, sabe exactamente a lo que me refiero para poder comentarle a la gente sobre este personaje. Clodoveo fue un asesino, torturador y ladrón de la dictadura. Estaba al servicio de Trujillo a través del SIN, el Servicio de Inteligencia Militar. Él la apresaba, pero su principal trabajo era la tortura, tanto en la 40 como en el 9. Clodoveo es un personaje bastante oscuro y es hasta gracioso, yo diría, el utilizar precisamente la persona de Clodoveo como punta de lanza para desacreditar el movimiento libertador. Entonces, porque, o sea, es un ídolo con pies de barro. Con solo sacar la verdad de Clodoveo, ahí se derrumba todo. Pero nosotros ahora vivimos en el mundo de la tergiversación, en la que la gente leen los titulares y no lee el cuerpo de la noticia. Y además, leen las noticias que son sesgadas. Yo me tomé la molestia, porque la verdad es que es una molestia, leer absolutamente todos los documentos desclasificados relacionados con el tema, porque uno tiene que saber, y saber lo que se dice exactamente. Sí. Y digo la molestia porque te produce como acidez en el estómago. Sí. El descubrir que fueron tomados con pinzas los frases, momentos manipulados y publicados con una intención muy, muy clara. Entonces eso me produce acidez. Había más de lo que se dijo. Pero claro, porque es que es un interrogatorio. Pero inclusive hay informes, interesante esto, dentro de la misma CIA, donde con fecha del mismo 30 de mayo, donde ellos cuestionan la posibilidad, sí o no, de que funcione el atentado, donde ellos cuestionan la viabilidad política, todo. Entonces, luego te toman fragmentos y te hacen creer que fue la CIA que lo organizó. No, ellos estaban enterados, sí, claro, y eso nunca se ha negado, eso se sabe desde siempre. Toman el interrogatorio de Clodoveo, pero sacan cosas con la idea de escandalizar, hacer prensa amarilla, yo no sé ni siquiera cómo uno decirlo. Y es realmente irritante. Cuando tú te lo lees todo, tú te das cuenta que es un interrogatorio donde él está detenido porque va a ser deportado a la República Dominicana para responder sobre acusaciones de asesinatos específicos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, cuando una gente la deportan, la interrogan, o sea, eso entonces, y eso queda ahí. Pero no es que ni la CIA ni el FBI dice eso. El que lo dice es Clodoveo, y Clodoveo lo dice para, luego más adelante él mismo lo dice, para él defenderse y quedar bien. O sea, eso es una... Entonces, manipulan eso, sacan un pedazo, y es realmente irritante. Alguien me dijo una vez, no, pero no muestres irritación. Yo le digo, sí, porque en nuestro país nos hemos puesto que cualquier cosa es aceptable y hay una ambigüedad en todo que es muy peligrosa para la sociedad. Yo quisiera hablar contigo de esa ambigüedad de las generaciones jóvenes, de los chicos jóvenes que están creciendo ahora, de los espacios que tienen para conocer la historia, de
de por qué aquí casi que no se alcanzó justicia, hubo una impunidad casi total. Total. Sí, hay países como Argentina, todavía, Hay un montón de Colombia, gente presa. sí, que todavía hasta el otro día, Chile, hasta Sí. el final estuvo ahí, seguía teniendo problemas el dictador, o sea, pero en República Dominicana eso no pasó. Entonces, ¿por qué fue así? Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos me gustaría tocar contigo esos temas. Finalizando mayo, siempre esta historia se recuerda, pero no hay un día específico para uno recordar que tiene que poner cada cosa en su lugar. Hablabas de una sociedad que vas como olvidando y de hecho es un fenómeno global. La mentira se cuela, las informaciones falsas, las manipulaciones. Hay gente que dice hoy, wow, yo voté por unas razones y esas razones ya no existen. ¿Cómo fue que no te diste cuenta? Es una sociedad también muy ruidosa. Sí. Y a veces tiene muchos datos que no te sirven para nada. No. La gente no sabe lo que tiene que ver con su seguridad social, pero sabe cuáles son los seguros que tienen los artistas. Eso no le va a servir a él para nada. Le debería saber lo de su seguridad social, pero no lo sabe. Exacto. Y hay quienes trabajan para esa desinformación. Y en el ámbito histórico también pasa. Entonces, has trabajado por mucho tiempo, eres museógrafa, has trabajado, has coordinado ese proyecto del Museo Memorial de la Resistencia. Sé que trabajas también con otros expertos a nivel internacional, o sea, tienes una mirada más allá de República Dominicana. ¿Qué está pasando con la historia y cómo garantizar que la gente más joven pueda preservarla? Esos son fenómenos que se están presentando en todas partes. Y mira, es algo que nosotros... yo no te puedo dar la solución a eso, la receta, no, porque es algo que todavía estamos discutiendo todo el tiempo. Y voy a poner un ejemplo de algo. Justo la semana pasada estábamos en una reunión sobre el manejo ético de restos humanos en un museo. Y había una alemana, éramos 200 y pico de personas, era una reunión virtual. Y hubo una alemana que presentó una información interesante. Y es que tú sabes que en Alemania la apología al nazismo está prohibida por ley. Exacto. No se pueden vender, ni presentar, ni exhibir objetos que representen símbolo del nazismo, ¿no? Entonces, ella contaba que ellos tuvieron un gran problema hace unos meses porque salió una subasta de objetos que ellos sabían eran nazistas, pero no tenían el símbolo del nazismo. Entonces caían en un área gris. Y ellos como museo trataron de impedir esa subasta y de impedir esa... Pero la ley no estaba clara en ese sentido. Y ella contaba que estaban en el proceso de revisar la ley para endurecerla, para ser aún más precisos, no solamente lo que fuera explícitamente simbólico, sino que también debía incluirse lo que era las implicaciones del simbolismo. O sea, que aunque no estuviese claro, debía estar. Entonces, fíjate, pongo ese ejemplo y Alemania para mostrar que es un fenómeno. Y en Alemania hace mucho más tiempo que aquí, y ahora mismo hay preocupación. En las últimas elecciones ellos estaban preocupados porque la ultraderecha tenía más porcentaje que nunca, y donde había un movimiento que quería tener corte neonazi e impulsar eso. Pero entonces la sociedad alemana y el Estado alemán toma medidas. Esa es la diferencia entre Alemania y República Dominicana, por ejemplo. Okay. Donde aquí hay tanta ambigüedad que parecería y quieren presentarte que es intolerancia y un montón de explicaciones absurdas a lo que es el establecer parámetros de valores y parámetros éticos que deben haber en todas las sociedades. No somos iguales. Las víctimas y los perpetradores no son iguales. No es lo mismo. No es lo mismo.
Sí. Y hay una sentencia muy buena que recuerdo haberla compartido contigo del Tribunal Constitucional, donde habla de la dignidad de las víctimas frente a ciertas libertades y derechos, como las libertades de expresarse, las libertades de mostrar. Entonces, la dignidad de las víctimas, dice el máximo tribunal dominicano, está por encima de esos derechos. Y el problema es que la ambivalencia en nuestra sociedad, dirigida, porque es una ambivalencia dirigida, te hace creer que entonces que eso es conculcarte tu libertad. No, Ajá. porque eso es como cuando un niño llega a tu casa con un objeto que no es de él. Si tú no le preguntas de dónde lo sacó, o si tú le preguntas de dónde lo sacó y haces que lo devuelva. Nosotros entrevistamos acá al expresidente de la Junta Central Electoral, el señor Morel Cerda, que fue hasta pocos días antes del ajusticiamiento, del asesinato de las hermanas Mirabal. Fue fiscal de la provincia de Salcedo en ese momento, hoy hermanas Mirabal, pero también fue el fiscal titular del Distrito Nacional en el momento en que se da el golpe de Estado. Y yo realmente no había escuchado que él estuviese en esas posiciones en ese momento. Tú que buscas en la historia y que documentas todo, ¿le había parecido la figura de Morel Cerda? No, relacionada al golpe de Estado yo nunca lo había... Nunca había escuchado de que él fuera nunca fiscal. Había leído, pero sí sabía que estaba relacionado ya dentro de lo que es el Consejo de Estado, fue de los actuantes. Dentro de esa fiscalía especial, hubo una fiscalía especial en el Consejo de Estado para investigar los crímenes de la dictadura. Y él era uno de los fiscales ayudantes, adjuntos. Fiscal ayudante aquí. Ajá. De manera que interrogó al mismo Clodoveo. Sí, esa parte sí yo no sabía que él había interrogado a Clodoveo, pero sí sabía que era de los fiscales de esa fiscalía y de la existencia de esa fiscalía. En algún momento uno lee un documento y aparece el nombre de él y aparecen los otros nombres. ¿Cómo se llama? A ver. Que fue fiscal del crimen de las Mirabal. Valera Benítez. Valera Benítez. Por ejemplo. Y aparecen otros. ¿Por qué no se logró hacer justicia? ¿Por qué aquí todo eso se volvió nada? Los mismos que mataron a las hermanas Mirabal, ni siquiera se cumplió una pena. Bueno, ellos fueron liberados durante la guerra y recibieron asilo en Estados Unidos. Esa fiscalía, hay que entender algo. Hubo elecciones, hubo un gobierno de 7 meses y hubo un golpe de Estado y un gobierno de facto. Vino una guerra y vino una nueva dictadura con el último presidente de la dictadura de Trujillo, que es Joaquín Balaguer. Eso fue crucial. Claro, totalmente. Para limpiar. Pregúntate dónde están las grabaciones, los videos del juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal. ¿Desaparecieron? Sí, nadie sabe. Nadie sabe, sí, porque se transmitió por televisión. Sí, el juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal se transmitió y hubo una confesión. Sí, y estaba en los archivos de Radio Televisión Dominicana, que ahora se llama CERTV. Bueno, no sé cómo le dicen cuando algo no aparece, desaparecido. Sí, desaparecieron. Mira, pero por suerte ahí están las transcripciones del juicio. Pero los videos están ahí y tú ves a los asesinos confesar. Sí, wow, sí. Y contar y decir. ¿Cómo fue que lo hicieron? Cada uno cómo lo hizo. Ver a Siriaco decir cómo él apaleó a Minerva Mirabal y cómo Minerva Mirabal quedó viva y después la ahorcaron. Wow. Ellos confiesan. Y entonces ahora te dicen que no fueron ellos, que fueron otros. Sí, y tú dices, pero que hubo un juicio. Pero ven acá, o sea, hubo un juicio. Invéntate, parece que a Angelita nunca le dijeron que hubo un juicio. Invéntate otro crimen para tú tergiversar y no uno que está
perfectamente registrado, claro. Ella me imagino que nunca le dijeron que hubo un juicio y que hubo una confesión y que ellos dijeron de dónde vino la orden y todo, o sea, todo. Y a Licinio Peña Rivera. De alguna manera, esto propició que en nuestro país la impunidad fuera una regla. Sí. Porque decía el mismo Morel Cerda, explicó cómo nació la policía y que recogieron a todos los delincuentes que había en ese momento y le ingresaron a la policía. Entonces tenemos una policía que siempre ha tenido problemas, pero está en su origen. Sí, el problema está en su origen. Es una policía que fue creada para la represión, no para la seguridad ciudadana. Y la policía ha progresado bastante, o sea, no podemos decir que era la misma policía de Trujillo. No. Pero en sus cimientos todavía ahí se dice rompan fila y vive el jefe. Ya. O sea, la policía es de corte represivo, no de protección. ¿Has estado mirando las experiencias después de una dictadura en otros países de América Latina? Si fuéramos a comparar la nuestra, comparada con México, comparada con Cuba, bueno, Cuba es un caso aparte, comparado con Nicaragua, comparado con Chile o con Argentina. Bien, hay que colocarse. Yo no la compararía con Chile y Argentina, que son dictaduras de la segunda mitad del siglo XX. Yo la compararía así con las dictaduras de Nicaragua, de Paraguay, la dictadura de Haití, la misma Guatemala, El Salvador. En El Salvador hubo una guerra, en Nicaragua hubo una revolución, o sea que ahí hay una ruptura. Sí, del orden Yo creo institucional. que Paraguay tiene mucho en común con nosotros, en muchas cosas, sobre todo que, por ejemplo, Stroessner y su familia no están en política, la familia de Stroessner ahora mismo, por ejemplo, porque ahí no hubo ningún tipo de justicia transicional ni nada. Por algo, los archivos de la Operación Cóndor los esconden en Paraguay. Porque por eso mismo. Porque era el lugar dentro del Cono Sur con más seguridad para aquella gente. Que es lo mismo que decir más impunidad. Exacto. Entonces yo compararía con Paraguay y diría, vean la diferencia entre el desarrollo posterior a dictadura de Paraguay y República Dominicana frente a Uruguay, al mismo Chile. Pero, por ejemplo, Uruguay es interesante, donde tuvieron a un Mujica. Exacto. Mujica y una ruptura importante y unos desarrollos. El primer país... guerra. Sí, el primer país de América Latina donde se alcanzó el voto femenino y han sido pioneros en muchas cosas. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que eso es una retranca, básicamente. Ajá, Luisa, entonces, vamos a una pausa, ¿te parece? Sí. La tengo que hacer ahora para regresar contigo, porque no quiero que se nos quede lo de la Casa de la Caoba, lo del museo. Y todo eso. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia de República Dominicana.